Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Bendecidos y en victoria. Amén. ¿Cuántos pueden saludar a su hermano y darle un buen, pero un buen Dios le bendiga? Si tiene o tenía días de no verlo, salúdele con más cariño, con más fervor, con más ánimo. Amén, y con más alegría. Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos hablando, hermano, acerca de lo importante que es cuidar nuestras emociones. Amén. Y quiero que sigamos en esta mañana en esa tónica. Alguien me comentó que le había parecido muy importante la palabra y que era bueno como profundizar un poco más. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, hermanos, capítulo 4, verso 23, por favor. Proverbios, capítulo 4, verso 23. Esto lo escribió Salomón, una persona que se caracterizó por tener o por vivir, hermanos míos, unas emociones pero muy fuertes, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que dijo Salomón? ¿Qué dijo lo siguiente? ¿Cómo dijo él? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo fue que dijo? Sobre toda ¿qué? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, ahora que tenemos la gran oportunidad de estudiar la Biblia en los idiomas originales, me puse a buscar ese mismo versículo en la versión original, en el hebreo, y al traducirla dice más o menos lo siguiente. Dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque es el manantial de tu vida. ¿Con toda qué? Con toda diligencia. Tanto en cualquiera de las versiones vamos a encontrar un detalle, hermanos, y es que ¿a qué nos insta Salomón? A que guardemos ¿qué? Nuestro corazón, teniendo en cuenta, hermanos, que cuando la palabra habla de corazón, no está hablando únicamente de qué, del órgano que bombea, sino de qué es lo que está hablando, hermano. ¿De qué habla con la Biblia cuando habla del corazón? Está hablando de qué, de las emociones, de qué más, de los sentimientos, de nuestros, incluso de nuestros pensamientos, porque hay que entender algo, hermano. Somos seres emocionales, querramos o no querramos. Y estaba tratando de buscar como una palabra, hermano, que definiera como esas emociones que nosotros a veces experimentamos en la vida. Y no la encontré en nuestro argot colombiano. ¿Cómo le parece? Me tocó irme al dialecto de los argentinos. Para los argentinos utilizan una palabra, no sé si ustedes la han escuchado. ¿Han escuchado alguna vez la palabra bronca? ¿Cierto que sí? Si han escuchado la palabra bronca. Lo que pasa es que hay un problema, hermano, que bronca para nosotros los colombianos es una ¿qué? Es una pelea, es un pleito, ¿cierto? Uy, tremenda bronca la que se armó. Pero resulta, escuche lo que le voy a decir, que para los argentinos, hermanos, la palabra bronca lo que representa es varias emociones. Incluye rabia, incluye impotencia, incluye, bueno, eso que siente uno cuando las cosas no se le dan o que las cosas no se están dando como uno quiere. Los argentinos cuando pierden un partido dicen, ¿qué es lo que dicen los argentinos? Uy, qué bronca, perdimos. ¿Cierto? Ajá. ¿Cómo dicen los que han vivido en Bogotá? Allá utilizan una palabra
Cuando están así medio decepcionados allá en la sabana cundiboyacense, utilizan la palabra tusa, hermano. ¿Cierto? Pero para nosotros tusa, los costeños, es la que es el corazón de la mazorca. ¿Cierto que sí? Uy, hermano, eso tengo una tusa, hermano. Sí, ¿cierto? Sí, pero no, hermano, ¿cierto? Para nosotros, yo escucho una tusa y yo me imagino uy, se comieron toda la mazorca y quedó la tusa, ¿cierto? Bueno, así me pasó algo así similar cuando estaba tratando de buscar esa palabra como para describir esas emociones, hermano, y noté algo y entendí algo, hermano, que desde el principio, escuche, de la palabra, y hay muchos personajes que reaccionaron o que reaccionan o reaccionaron en la vida como nosotros posiblemente podemos reaccionar. Escuche, porque de esto no se va a librar nadie. Amén. De esto no se va a librar ¿qué? Nadie. Y el primero, hermano, que tuvo una reacción, un descontrol de sus sentimientos fue Caín, hermano. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. El hombre le pasó algo, hermano. Génesis capítulo 4, por favor. Dice la palabra del verso 5 en adelante. ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? Si quiere leemos del 4 para entender un poquito el pasaje. Pero Abel trajo ¿qué? De los primogénitos de sus ovejas los más ¿qué? Los más gordos de ellas. Y Jehová le miró con agrado a Abel su ofrenda. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que llevó Caín? Caín se llevó unos frutos simplemente, se fue por la más sencilla. Pero ¿qué dice el verso 5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Verso 6, aquí hay una pregunta. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has qué? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu qué? Tu semblante. ¿Qué fue lo que pasó con Caín, hermano? Resulta que ellos fueron a la presencia de Dios y fueron a ofrecerle algo a Dios. Pero resulta que su hermano Abel se esforzó y presentó lo mejor para Dios. El hombre salió como del paso, fue y agarró por ahí, como cuando usted va a visitar a un enfermo. ¿Qué es lo que dice usted? Uy, ¿qué le llevo? ¿Cierto? Lo primero que pensamos en jugos naturales, no jugo hit, no, porque tiene demasiado dulce. Entonces usted que le dice, llevémosle una ¿qué? Llevémosle una fruta, ¿cierto? Hoy vamos y llevémosle un pan, ¿cierto? Pues al hombre le pasó algo así. Dijo, no, pues vamos, no voy a presentarme delante de Dios con las manos vacías. Y Dios lo estaba mirando. Y Dios, que conoce las intenciones y discierne los pensamientos, y dijo, no, este hombre que hizo fue como salir aquí del paso. Porque si hay algo que Dios quiere, hermano, es lo siguiente, es que Dios a nosotros nos da lo mejor. Amén. Y Él quiere que nosotros le demos lo que, lo mejor. La relación con Dios debe ser una relación que recíproca. Entonces el hombre, cuando Dios miró la ofrenda, no la miró. Pero note una cosa, hermano, si nosotros miramos algo, escuche esto. ¿Con quién tenía que enojarse Caín, hermano? ¿Tenía que enojarse con quién? Con Dios, ¿cierto? Pero sin embargo, él empieza ¿qué? Si empezamos a leer, hermano, él paga, el que paga los platos rotos, ¿es quién? Es Abel. Porque hay una gran verdad, hermano, y es que cuando nosotros nos descontrolamos emocionalmente, pasa algo, hermano, y es que alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿cierto? Los que tenemos mascota, hermano,
Cuando nos enojamos, ¿quién es el que paga las consecuencias? Firulay es el que paga las consecuencias. ¿Cierto que sí? Alguien tiene que pagar las consecuencias. Pero en realidad eso no es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros guardemos, controlemos nuestras emociones, hermano. Al hombre le dio como dicen los argentinos, le dio mucha bronca, hermano. Y como cuando usted quiere hacer las cosas y las cosas no le salen no le salen bien. El hombre dijo, bueno, yo intenté hacerla, pero pero no me salió bien. A mi hermanito le fue mejor, porque tenemos un problema, hermano, y es que nos comparamos con las otras personas. Y cuando usted se compara con alguien, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué pasa cuando usted se compara con alguien? Siempre va a encontrar una persona mejor o peor que usted. Amén. Sigamos en la palabra, hermano, porque hay alguien que también tuvo una emoción complicada, hermano, y eso fue Abraham. Génesis capítulo 15, por favor. ¿Qué sucedió con Abraham? Dios le había prometido Dios le había prometido un hijo, pero ¿qué pasaba, hermano? Había pasado como un tiempo, o sea, no sé, este hombre quería tener un hijo y pasa algo, hermano, y es que después de estas cosas, verso 1, ¿qué es lo que dice? Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu tu escudo, y tu galardón será de maneramente grande. ¿Y qué fue lo que respondió Abraham? Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ya ando yo ando sin hijo y tengo un problema, y es que el mayordomo de mi casa, Damaseno, Eliezer, es el que me va a heredar? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Lo que Abraham manifestó fue un reclamo. Porque eso es lo que a nosotros nos pasa, hermano, que cuando nosotros nos descontrolamos emocionalmente, empezamos a dígalo fuerte, a reclamar. Amén. Lo que estaba haciendo Abraham aquí era un reclamo. ¿Qué sentía Abraham por dentro? Sentía que Dios le había dicho, sal de tu tierra, y capítulo 12, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera. Sí, pero ¿cómo voy a ¿Cómo voy a ser una nación grande si no tengo ni siquiera un hijo? Diga conmigo, cuestionamientos. Porque si hay algo que tenemos los seres humanos es eso, que cuando las cosas no se nos dan, nosotros cuestionamos. Dios le había dado esa promesa, pero Abraham le estaba cuestionando. A veces no entendemos eso, hermano, porque la vida está llena precisamente de eso, de procesos. Y Dios a menudo nos procesa y nosotros no lo podemos entender. O sea, no entendemos lo que estamos viviendo y dejamos que nuestras emociones se descontrolen. Amén. Pero miremos otro ejemplo, por favor. Números capítulo 11. Aquí está hablando de un hombre que dice la Biblia que era el hombre más manso sobre toda la tierra. Ese hombre se llamaba ¿cómo? Moisés. Amén. Números capítulo 11. Llegó un momento, hermano, que el pueblo estaba pidiéndole y pedía. ¿Qué era lo que el pueblo quería comer, hermano? Quería comer carne, ¿cierto? Y Dios le envía codornices. Números capítulo 11, por favor, verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia
cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Y qué es lo que dice el verso 12? ¿Qué dice? Concebí yo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Verso 13: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesada en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que repítalo: yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea. Resulta que Dios le había encomendado a Moisés la tarea de ¿qué? De llevar al pueblo, hermano. Pero el pueblo que Moisés estaba liderando, hermano, era un pueblo muy parecido a nosotros, hermano. Y era que se quejaba, hermano. Nosotros tenemos un problema, y es que nos quejamos por todo. Empezaron a quejarse, hermano. Dios no le estaba dando bienestarina, hermano. Dios le estaba dando ¿qué? Maná. Una comida, escuche, que tenía todos los que, todas las proteínas, todas las vitaminas, todo, mejor dicho, todo lo que el cuerpo humano ¿qué? Necesitaba. Pero resulta que a ellos se les metió el tema y dijo: nosotros queremos comer ¿qué? Carne. Y empezaron y se fueron contra Moisés. Bueno, Moisés, tú nos trajiste aquí, danos carne. Y Moisés dijo: ¿y de dónde voy a sacar yo carne? ¿Dónde, hermano? En un desierto. Esto es una locura. La cuestión se le volvió a Moisés, se le volvió una carga. Escuche, a menudo el trabajo en eso se nos convierte a nosotros, hermano, en una ¿qué? En una carga. Yo veo a los muchachos que quieren pasar el concurso, ¿cierto? Y ser docente. Yo allá donde vamos nosotros para la cuestión de salud, hermano, allá es donde escucho yo profesores, hermano, quejándose, hermano, que esos alumnos, que el gobierno, que esto, que lo otro. Y yo siempre digo: bueno, y si es tan malo, ¿por qué no renuncia? ¿Por qué se quedan hasta los 70 años? Pero hay una gran verdad, hermano, y es que el trabajo, escuche, cuando uno realiza un trabajo y las cosas están fluyendo en el trabajo, y tú ves el resultado de tu trabajo, ¿eso qué es lo que da, hermano? Da satisfacción. Así no dé mucha ¿qué? Mucha economía, pero te da satisfacción. Crees que estás haciendo algo ¿qué? Algo muy bueno, y eso te llena. Pero a Moisés se le convirtió el liderazgo, se le convirtió en una ¿qué? En una carga. Tanto así que le dijo: oye, Señor, venga, si yo he hallado gracia ante tus ojos, hagamos un negocio. Mejor que quítame la vida. ¿Se acuerda que eso fue lo que estudiamos? Llega un momento, escuche, que el trabajo agobia nuestras vidas de tal manera, escuche lo que voy a decir, que la vida pierde su ¿qué? Pierde su sentido. Mientras que Moisés estaba pensando en ¿qué? En morirse, Dios estaba pensando en ¿qué? En mandarle un poco de codornices para que esa gente comiera. Y Dios le dijo: ¿sabe qué? Le voy a mandar carne, mejor dicho, hasta que les salga por las narices. En otras palabras, hasta que se vomiten. Amén, hermanos. Diga conmigo: emociones
David, vamos a ver qué pasó con David, hermano. David propuso en su corazón, hermano, llevar el arca, trasladarlo hacia Jerusalén. Segunda de Samuel, hermanos, capítulo 6. Pero pasó algo, hermano, él no sabía, y las personas que estaban allí tampoco sabían cómo había que trasladar el arca. Hay un problema, que nosotros hay muchas cosas, hermano, que no sabemos hacer. ¿Cierto que sí? Pero nos metemos a qué, hermano, a hacerla. Yo vi una persona por allá que estaba tratando de arreglar un ventilador, hermano, y no sabía arreglar ventilador. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Lo dañó. Le hizo un daño bien grande. Porque cuando nosotros no sabemos hacer las cosas, escuche esto, mejor no lo haga. Y David se metió a hacer algo que ¿qué? Que él no sabía. David era un hombre de guerra, sí. Era rey de Israel, sí, pero él no sabía cómo se trataba este asunto. Y él dijo, me voy a llevar el arca. Bueno, y armó una fiesta y armó de todo. Verso 1, ¿qué sucedió? Y dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Qué fue lo que hicieron, hermano? Mire esta locura. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo que llevaban el arca, hermano, en una carreta. Y dice la palabra, verso 4, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, dice que Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel, ¿qué era lo que hacían, hermano? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, de salterio, de flauta. Iban felices y con címbalos. Y dice la palabra que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Claro, si iban por un camino ¿qué? Destapado, lo más probable, lo más seguro era que la carreta iba a empezar a ¿qué? A moverse, y el arca iba a ¿qué? A caerse. Entonces Usa hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Extendió la mano y ¿qué? Y sostuvo el arca para que el arca no se cayera. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué pasó? Verso 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí con aquella temeridad, y cayó ¿qué? Allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué pasa con David, hermanos? Verso 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. ¿Cómo se puso David, hermano? David se puso triste, hermano. Si empezamos a mirar esto, alguno puede decir, pero es que Dios es bastante injusto. ¿Cómo se le ocurre que qué? Que va a matar a un hombre que supuestamente iba a hacer algo ¿qué? Algo bueno. Sí, si lo miramos desde ese punto de vista, pero no. ¿Sabe lo que le voy a decir? Con Dios todo tiene ¿qué? Un orden. Amén. El arca tenía 4 anillos, y en los 4 anillos, hermano, entraba una vara. ¿Y sabe cómo se cargaba el arca? 4 sacerdotes tenían que agarrar el arca y llevarla en el hombro. Amén, hermano. Cuando no sabemos hacer las cosas, nos frustramos. El corazón de David, ¿qué le pasó, hermano? Se entristeció y sintió bronca. Si nosotros empezamos a leer el pasaje, hermano, después es que averiguan, bueno, ¿cómo es que se hacen las cosas? Si usted necesita arreglar el ventilador, mejor lléveselo a un técnico, hermano.
No se ponga a desarmarlo porque lo va a terminar de dañar, hermano. Hay personas que ¿se acuerdan cuando eran los radios, aquellos radios, hermano, de botón que, hermano, yo vi a más de uno que cogía los radios, eso, hermano, y lo desarmaban. Y después lo armaban, hermano, y le sobraba pieza. ¿Le ha pasado a usted así, hermano? Así le suele pasar a uno cuando uno se mete a hacer lo que no sabe hacer, y cuando uno intenta hacer lo que uno no sabe hacer, escuche lo que le voy a decir, por lo regular terminamos frustrados. Y la frustración, hermano, también es una ¿qué? Es una emoción, hermano. Eso le pasó a quién, hermano? A David. Pero yo quiero que miremos el personaje central de esta historia, hermano. El personaje central de esta enseñanza se llama Jonás. Jonás el profeta. Jonás se enoja con Dios. Dios lo manda ¿a dónde? Dios lo manda a predicar a Nínive con un mensaje, y el mensaje es: si Nínive no se arrepiente, de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. Pero sucede algo, hermano, y es que Nínive se arrepiente. Amén. Y Jonás se pone bravísimo, se pone molesto, hermano, porque Dios perdonó a Nínive. Y dice que se enfureció tanto que pidió a Dios que lo matara. Vamos a la palabra, hermano. Jonás. Todo empieza en el capítulo 3. Yo estaba reflexionando en esto y yo dije, a veces a nosotros nos cae una extraña emoción de frustración cuando vemos que a las otras personas le está yendo bien. A los ninivitas, hermanos, en vez de irle mal, le estaba ¿qué? Le estaba yendo bien, porque el amor y la misericordia de Dios les había cubierto. Amén. Jonás 3, el verso 10, ¿qué es lo que dice, hermano? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás, miren lo que pasa, hermano, se apesadumbró en extremo y se enojó. Escuche, ¿se ha apesadumbrado usted alguna vez porque usted quiere? ¿Qué será, hermano? No, pongamos un ejemplo. Porque usted quiere una moto. Resulta que usted no puede comprar la moto, pero su vecino o su amigo o cualquiera por ahí, usted ve que si compra la moto, sí la logra comprar. Pregunto, ¿se ha apesadumbrado usted? Note una cosa, hay un sentimiento extraño que es la envidia, hermano. A veces sentimos envidia, pero hay otro sentimiento, y es que a veces nos entristecemos y sentimos esa rabia, esa molestia cuando a otras personas le están yendo ¿qué? Mejor que nosotros. ¿Si te ha pasado así? Que una persona ha logrado lo que tú quieres, pero tú ¿qué? Tú no lo logras. Hay una cosa, hermano, y es que nosotros no controlamos, hermano, esas emociones. Y Jonás le pasó fue eso. Y mire lo que dice el verso 2, hermano. Y oró a Jehová. Escuche, esto es una oración. ¿Y qué fue lo que dijo Jonás en su oración? Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, ¿qué? Clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que ¿qué? Que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuál es la pregunta, hermano, que Dios le hace a Jonás? ¿Cuál es la pregunta?
Léala por favor, ¿cuál es la pregunta? Yo me puse a pensar algo. ¿Y qué tal que Dios nos hiciera la misma pregunta cuando nosotros estamos enojados? ¿Cierto? Que el Señor dijera, a ver, Uber, a ver, Javier, a ver, Freddy Alexander, a ver, Alex. Dice, ¿haces tú bien? ¿Tú crees que estás haciendo lo qué? ¿Lo correcto en qué? ¿En enojarte? En otras palabras, lo que Dios le dice a Jonás es lo siguiente: ¿tú crees que tu enojo tiene razón? ¿Hay alguna justificación para tu enojo? Usted y yo podemos decir, claro que sí. La razón, escuche, puede que sea valedera o no sea valedera, pero Dios quiere que nosotros nos liberemos de ese enojo, hermano. ¿Sí, amén o no amén? Amén, hermano. ¿Haces tú bien? ¿Tú crees que estás haciendo bien en estar enojado? En otras palabras, Dios le devuelve la pelota, ahora que estamos en el mundial, Dios le devuelve la pelota a Jonás. Le dice, ¿tú crees que lo que estás haciendo es lo qué? Es lo correcto. ¿Tú crees que esa emoción que tienes es la correcta? Jonás creía que ¿qué? Creía que sí. Y creía que tenía la razón. Note algo, Jonás sabía y conocía el carácter de Dios. Claro, Jonás, lo que pasa es lo siguiente, que los ninivitas eran ultra archienemigos de los israelitas. Eran malos. Y Dios había decretado una sentencia sobre ellos. Pero es que todos los seres humanos llevamos la ¿qué? Llevamos la maldad por dentro. Hay algo, hermano, que no se le puede privar al hombre, y es la oportunidad del arrepentimiento y de la conversión. Amén, hermano. A más de uno por ahí le están privando la oportunidad de haberse vuelto a Dios, hermano. ¿Sí sabe? ¿Cómo es posible que Jonás se iba a oponer al plan de Dios? ¿Sí, amén o no amén? ¿Por qué te enojas, hombre? No, yo sabía que usted era misericordioso, que usted, mejor dicho, es lento para la ira, que yo sabía que usted, cuando usted a alguien le pide perdón, usted lo perdona. Usted es así, Señor, pero yo no soy así. Y es que Dios quiere que nosotros seamos como Él es. ¿Sí, amén o no amén? Y que nosotros manejemos las cosas como Él las maneja, pero no es verdad. Yo quiero darle un manejo a todo en mi vida. Amén, hermano. Pero hay un problema. Si nosotros no aprendemos a manejar nuestras emociones, hermano, podemos terminar, hermano, cometiendo errores. Amén. Muchos errores. ¿Usted sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida, hermano? El pueblo le estaba pidiendo ¿qué? Agua. Y Dios le dijo, ve la roca que esté ahí, háblale a la roca, dile a la roca que te dé agua. Pero Moisés cargaba una ¿qué? Una vara, un cayado, ¿cierto? ¿Para qué utilizaba Moisés el cayado, hermano? Como un bordón para sostenerse, ¿cierto? Eso me hace acordar a las mamás antiguas, hermano, cuando iban a corregir el hijo, hermano. Eso tiraba lo que estuviera por ahí cerquita, hermano. Yo estaba hablando con alguien y yo me acuerdo de mi mamá nos iba a corregir, hermano. Eso teníamos que salir corriendo porque eso volaba las chancletas, hermano. Eran chancletas voladoras, hermano. En un momento de ira, hermano, de rabia, nuestros papás tiraban lo que estuviera a la mano. Resulta que Moisés no tenía una chancleta voladora, hermano. Moisés, ¿qué era lo que tenía? Tenía una vara, hermano. Y en vez de hablarle, escuche esto, en vez de hablarle a la roca,
¿qué fue lo que hizo? Golpeó la peña, hermano. Sí, escuche. La peña dio el agua, hermano. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Por no haberme honrado, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y eso me puso a pensar tanto. Y es lo siguiente, hermano. ¿Cuántas cosas nosotros dejamos de lograr en la vida? Escuche esto. Por no controlar nuestras emociones, hermano. Amén. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Usted sabe lo que dice el escritor de Hebreos? En Hebreos capítulo 12, el escritor dice que nosotros debemos liberarnos, hermano, de toda amargura. Hay un problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con la amargura? Según el escritor de Hebreos en el capítulo 12, la amargura contamina a las otras personas. Y dice algo, y por ellas muchos van a ser contaminados y no se alcanza, escuche, la salvación. Amén. Y hay un desafío, hermano, del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, airaos, pero no ¿qué? ¿Y qué es lo que dice? No se ponga ¿qué? Ni deis lugar. Airaos, pero ¿qué? O sea, hermano, es del hombre. Lo que sintió Caín, usted lo siente, yo lo siento. ¿Sí o no? Lo que sintió David, también lo sentimos nosotros. Hermano, lo que sintió Abraham, lo sientes tú, lo siento yo. Cuando no vemos la respuesta de Dios y pasan los días, ¿sí o no? Amén. Lo que sintió Jonás, nosotros también muchas veces lo sentimos. Amén. Lo que sintió Moisés, hermano, también lo sentimos nosotros. Pero el apóstol Pablo dijo, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. O sea, ¿qué es lo que quiere decir, hermano? La emoción te va a ¿qué? Te va a llegar. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que dice? Contrólala. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando dice no pequéis, ¿qué es lo que dice? ¿Qué quiere decir? Contrólala. Y dice algo, no dejes que corra el tiempo, porque esa emoción, pasa algo, hermano, cuando nosotros no controlamos nuestras emociones, se convierten en algo perjudicial. Alguien dijo, envenenan el alma. Amén, amén, hermano. Todos debemos, para concluir, todos debemos aprender a lidiar con nuestros sentimientos. Y por cierto, hermano, nuestros sentimientos son ¿qué? Complejos. Amén. El problema es que nuestras emociones no piden permiso para aflorar. Ellas salen así de pronto. ¿Cierto que sí? Es necesario desahogarnos en oración. Nos faltó Jeremías, hermano. Le digo 2 minuticos, hablo 2 minuticos de Jeremías. Jeremías veía que las cosas le estaban saliendo mal. ¿Y qué dijo Jeremías? ¿Sabes qué, Señor? Yo como que no vuelvo mejor a hablar de ti. Dejemos las cosas así. No hablaré más, no voy a predicar más, no voy a profetizar más. Pero Jeremías dice, no obstante, había un fuego en mi corazón. Amén. Dios había prendido una llama. Y Jeremías le dice al Señor, Señor, tú fuiste más fuerte que yo y me venciste. Fuiste más fuerte que mis emociones. Amén. Quiero decirle en esta mañana, Dios es más fuerte que nuestras emociones. Colóquese sobre sus pies. Por favor, Dios es más fuerte que cualquier emoción que yo esté sintiendo, que yo esté experimentando. Gracias. Hay muchas emociones, hermano, que nosotros los seres humanos
esas emociones explotan como reacción. Pero Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guárdalo. Padre Celestial, hoy venimos a ti. Hoy venimos a ti, Señor, porque hay algo que creemos, Señor, que solo en ti y en ti podemos desahogarnos. Dígale al Señor en esta mañana: hoy vengo a desahogarme en oración en ti. Tengo mis luchas, tengo mis batallas, tengo mis frustraciones, las llevo por dentro. Como dicen los argentinos, siento bronca, siento rabia, decimos los colombianos. Siento frustración en mi vida. Hoy he venido a ti, Señor, porque creo lo que tu palabra dice. Tu palabra dice que debo echar toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mi vida. Dígale al Señor en esta mañana: hoy vengo por tu cuidado, Señor. Hoy vengo por tu cuidado. Dígale al Señor: ayúdame a controlar todas mis emociones y guárdame, Señor, de tener reacciones contrarias y violentas. Guarda mi corazón, Señor, guarda mi corazón, que yo no cometa el error de Moisés, que no me enoje como se enojó Jonás, que no haga lo que hizo Abraham, desconfiar de ti. Ayúdame, Señor. Creo que tú eres un Dios misericordioso y creo que contigo, Señor, hay victoria. Gracias, Señor. En esta mañana dígale: Señor, gracias porque tú tienes cuidado de mi vida. Dígaselo a Él. Tú tienes cuidado de mis emociones. Tú tienes cuidado de mi corazón. Tu palabra dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Dígale: Señor, hoy te lo entrego. Hoy te entrego mis emociones. Hoy te entrego, Señor. Dígalo. No sé qué está experimentando. Si usted está experimentando frustración, si usted cree que tomó una mala decisión en la vida por una emoción, dígaselo al Señor en esta mañana. Dígale: Señor, gracias, porque tú eres misericordioso. Y te ruego me perdones. Me enojé, critiqué, juzgué, sopesé. Gracias, Señor. Vengo a ti porque creo que en ti y solo en ti está el control de mis emociones. Gracias, Señor. Gracias. Aparta de mí la ira, el enojo. Aparta de mí la frustración. Aparta de mí ese sentimiento de culpabilidad, Señor. Hoy renuncio a él en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Renuncio a todo sentimiento de culpabilidad en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén.